Bueno, yo trabajo en dos grandes líneas de investigación. La primera se llama Construcción Social del Conocimiento y la segunda se llama Formación de Futuros Profesores. Bueno, pues quiero contarles de un proyecto en el que trabajamos para innovar la enseñanza de las matemáticas, principalmente en la formación de futuros ingenieros, pero también hemos llegado a trabajar en el bachillerato y en la secundaria, intentando reconocer a los talentos, tanto de las estudiantes como de los estudiantes, que les gustaría después formarse como matemáticos o como ingenieros o como profesionistas. Bueno, este proyecto tiene que ver con llevar la modelización matemática al aula, a la clase de matemáticas. Resulta que siempre escuchamos que las matemáticas son muy importantes para producir ciencia y para producir tecnología. Pero luego cuando las estudiamos en el aula, sentimos que son difíciles, aburridas y no vemos cómo las podemos utilizar. Lo que hacemos nosotros en el proyecto es analizar los modelos matemáticos que se usan en la práctica por ingenieros, por científicos, pero también analizamos prácticas más cotidianas como la albañilería y reconocemos cuáles son las matemáticas que se están usando y cómo podríamos llevarlas al aula para analizarlas en un espacio escolar muy específico. Y esto nos da oportunidad de crear relaciones entre las matemáticas que aprendemos y las matemáticas que se usan. Y también nos ayuda a reconocer fenómenos, a explicarlos, a estar mejor preparados para enfrentar las tareas de este siglo XXI que se antoja desafiante. Bueno, quiero contar que tiene muchos efectos. Algunos los conocemos porque son más inmediatos y otros son difíciles de prever, de conocer, de analizar. Pero quiero contarle, por ejemplo, que hay modelos matemáticos, sobre todo del álgebra lineal, que se usan tanto para analizar, por ejemplo, la actividad cerebral y poder identificar o diagnosticar de mejor manera la epilepsia. Y ahí hay un método que se llama el método de separación ciega de fuentes y que utiliza muchos modelos, específicamente algunos del álgebra lineal, otros son estadísticos. Y lo que nosotros hacemos es analizar esos modelos del álgebra lineal que pueden ser llevados a una clase de álgebra lineal para que los futuros ingenieros puedan conocer en qué se va a utilizar esta matemática. Entonces, por una parte, ellos reconocen el uso de esta matemática, pero por otra, aprenden cosas que en la clase de matemáticas no estaban previstas, como es el comportamiento del cerebro, ¿no? Las señales cerebrales y las señales no cerebrales y la forma en que se mezclan, ¿no? Y entonces eso les permite a ellos estar mejor preparados para enfrentar problemas de su práctica profesional y no solo como que estar estudiando álgebra lineal sin saber para qué la van a utilizar. Ese es un ejemplo, pero hay otro que diría yo que tiene como algo más tangible. En la Universidad Autónoma de Baja California, donde trabaja el doctor Luis Ciero, quien es egresado del programa de matemática educativa, se desarrolló una actividad de modelización matemática de manera muy específica. Se reunieron estudiantes de 3 semestres distintos a trabajar en el mismo proyecto. El proyecto se desarrollaba de manera paralela a sus cursos. Por lo tanto, el proyecto tenía una calificación en 3 diferentes cursos, ¿no? Los estudiantes de segundo semestre eran los que estaban en un curso de matemáticas y había de quinto y de séptimo. Y en este proyecto desarrollaron una rampa terapéutica sensorial táctil que ayuda a los niños que tienen dificultad o bajo tono muscular a caminar yendo a la rampa, ¿no? Porque ahí tienen barandales, entonces se pueden sostener. Y lo que hicieron los estudiantes fue crear su propio material y asegurar que ese material iba a resistir el peso de los niños. Entonces tuvieron que utilizar modelos del álgebra lineal justamente para asegurarse de que el material que iban a construir pues no se iba a caer, ¿no? Y en esta misma universidad recientemente hicieron otros 2 grupos, crearon un prototipo para ayudar a uno de sus profesores que tiene una enfermedad que se llama trombosis venosa, y entonces le crearon un dispositivo para que pusiera el pie
y pudiera ejercitar su pie dentro de la misma institución sin tener que ir a terapia. Entonces crearon este prototipo y lo crearon en la clase de matemáticas. Y entonces analizaron los modelos matemáticos en juego para que pudiera funcionar el prototipo. Y de hecho, los modelos matemáticos no solo permiten, como en el otro caso, construir el material, sino asegurarse de que va a funcionar. Es uno de los elementos que las matemáticas juegan en la sociedad. Nosotros actualmente vemos cuando nos presentan, por ejemplo, cómo avanza la pandemia. Vemos muchas gráficas, ¿no?, que están basadas en modelos matemáticos. Algunos ayudan a identificarnos cómo va avanzando y otros a predecir cómo va a avanzar. También lo vemos con la vacunación, ¿no? Nos van diciendo, hay una cantidad enorme de cifras que aparecen que nos van diciendo cuáles son las personas que ya han sido vacunadas, pero cuántas necesitamos que estén vacunadas en México y en el mundo para controlar la pandemia. De alguna manera lo que estamos viendo son cuantificaciones. Y entonces, estas cuantificaciones no pueden pasar desapercibidas. Tenemos que aprender cuáles son los modelos que están, que subyacen a estas gráficas, pero también tenemos que tener conocimientos que nos permitan interpretarlas. O sea que hay diferentes tipos de conocimientos, pero nos damos cuenta que esos conocimientos no son solo matemáticos, ¿no? Cuando usamos esa gráfica tenemos que entender ciertos elementos sobre el virus, sobre las epidemias, sobre las pandemias, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el proyecto es relacionar conocimientos matemáticos con otro tipo de conocimientos, sea con el comportamiento cerebral, sea con una enfermedad como la trombosis venosa, o sea, como decía, con albañilería, ¿no? Identificamos que en una secundaria rural de México faltaba una barda perimetral que protegiera a la secundaria. Y entonces, en esta secundaria, se reunieron los padres de familia para ver cuál sería el costo de la barda y pues le propusieron a la misma dirección de la escuela que generara la barda, ¿no? Y dijeron que era muy cara, entonces fueron al ayuntamiento y el presupuesto del ayuntamiento fue distinto e incluso se convocó una reunión con la Secretaría de Educación Pública y había otro presupuesto. Entonces, como dijimos, esto es un problema esencial para llevarlo a la clase de matemáticas y que los estudiantes sean capaces de generar un presupuesto. Un presupuesto es una actividad todavía, digamos, más al alcance de todos. Siempre tenemos que generar presupuestos para diferentes actividades. En este caso es para una barda, pero puede ser para un viaje, puede ser para nuestra propia vida. Y es una actividad que requiere un modelo matemático, ¿no? Generalmente es un modelo proporcional, ¿sí? Nosotros sabemos, voy a comprar tanta cantidad de ciertos elementos que me va a tener este costo unitario, entonces yo voy a hacer una multiplicación y de cada elemento que necesito y estamos usando un modelo proporcional, ¿verdad? El precio y la cantidad van a estar, digamos, en una relación proporcional que va a permitir obtener la suma. Y esta actividad que parecía muy local porque se refería a una sola institución educativa, la llevamos a un curso, a nuestro programa de maestría, la compartimos con profesores, ellos se sentaron en el lugar de los estudiantes, realizaron primero el presupuesto y después lo adaptaron para llevarlas a su clase de matemáticas. Quiero decir que en este curso teníamos profesores de diferentes regiones de México e incluso de Latinoamérica. Entonces, había profesores de Uruguay y un profesor de Uruguay que se llama Francisco decidió analizar en su contexto si hacía falta una barda. Se dio cuenta que había una casa de adultos mayores donde hacía falta una barda y entonces propuso específicamente que los estudiantes diseñaran, ¿no?, una barda para esa casa y que además propusieran un presupuesto. Esa actividad es como les estoy contando algo que está sucediendo, ¿no? Está a punto de finalizar en Uruguay y la idea que se ha propuesto Francisco es que realmente se construya esta barda para esta casa de adultos mayores contando con financiamiento. Entonces, las matemáticas dejan de ser objetos de un libro de texto que yo repito, ¿no? Fórmulas que aprendo y que soy capaz de producir para un examen o no, y de eso depende mi calificación, y se convierten en una herramienta que me permite resolver problemas sociales de diferente índole. Sea generar una barda, sea generar un prototipo para el profesor, sea construir un material y asegurarme de que va a soportar cierto peso, o incluso en cosas mucho más pequeñas como es reconocer la interpretación de una gráfica que me dice cómo se está llevando a cabo la vacunación, o de generar un presupuesto para mi propia vida. Entonces es un proyecto que desde mi punto de vista es
muy interesante, muy desafiante, porque hace que nosotros aprendamos cosas que no sabíamos. Nosotros no sabíamos nada de albañilería, no sabíamos nada de trombosis venosa, no sabíamos nada de el método de separación ciega de fuentes y del funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, nos damos cuenta que somos unos aprendices continuos, ¿no? Y trabajamos con otros profesionales. Hemos trabajado con albañiles, hemos trabajado con ingenieros, hemos trabajado con médicos para poder desarrollar estas actividades. Entonces, lo que estoy contando es un proyecto colaborativo en el que aparecen muchos actores, todos son protagonistas, todos son importantes, y lo que hacemos es aprender a compartir este conocimiento y a darle cierta forma, a organizarlo didácticamente para que pueda llegar a la aula. Ese es algo de lo que hacemos en el programa de matemática educativa y específicamente de lo que yo hago en este proyecto de investigación. Bueno, en la ciencia acercamos al talento a la producción de conocimiento científico. Se ha reportado en México y en el mundo que las carreras científicas han perdido vocaciones. Hay menos gente que se interesa en hacer ciencia. Y una de las causas es que no conocen lo que es hacer ciencia, no conocen los proyectos científicos. Y por otra parte, y ahí juega un rol muy importante las matemáticas, para muchos jóvenes, tanto para mujeres como para hombres que están saliendo del bachillerato, estudiantes, sienten que hay materias que pueden ser un obstáculo. Entonces, aunque se vean, digamos, aunque estén enamorados de las estrellas y quisieran estudiar su comportamiento, o aunque quisieran hacer carreras de ingeniería, ¿no?, sienten que no podrían porque no son fuertes en matemáticas, y ya de entrada a la universidad necesitamos pasar un examen de matemáticas, ¿no? Y los primeros cursos en general están basados en matemáticas. Entonces, lo que hacemos por una parte es alentar a los jóvenes del bachillerato, ¿no?, a que se den cuenta que la modelización matemática es abstracta, porque es abstracta, pero que es enfrentable. Es decir, que nosotros podemos desarrollar esos proyectos y podemos relacionar saberes de diferente índole. Entonces, por una parte es hacer que los jóvenes talentosos se acerquen a las carreras científicas. Y por otra parte es a los que ya están en las carreras científicas, ¿no?, a que no tengan impedimento para seguir desarrollando ciencia. La ciencia sufre continuamente embates, ¿verdad? Es difícil que las vocaciones científicas se desarrollen por muchos factores. Y puede haber desde los familiares que dicen, no, ¿de qué vas a vivir si haces ciencia? Y pues hay muchos proyectos para vivir de la ciencia, pero sobre todo la ciencia necesita estos talentos, ¿no? Y nosotros necesitamos que esos talentos lleguen a la ciencia para resolver problemas de la sociedad. Entonces, el impacto, la educación, creo yo que es el elemento que como sociedad en el que tenemos que invertir siempre, porque la educación es clave para el desarrollo social. De hecho, creo que en lo que nosotros hacemos es muy, muy visible que la dimensión didáctica en las sociedades es fundamental. Se dice muy poco, pero de hecho en la sociedad lo que nosotros queremos que se preserve como sociedad es lo que enseñamos. Quiero decirles a todos, nuevamente insistir, enfatizar, que nosotros somos seres humanos, ciudadanos que estamos en constante relación con las matemáticas. Incluso aquellos que les gusta el deporte tienen que saber que hay modelos matemáticos que son utilizados para mejorar los saltos de los clavadistas o para medir la actividad de los deportistas. Nosotros vemos ahora, ¿no?, los futbolistas que usan ciertas herramientas para poder medir su rendimiento. Incluso cuando vemos partidos de cualquier deporte, ¿no?, las estadísticas están a la orden del día. Sí, en el deporte, que es un elemento característico de los seres humanos, las matemáticas están tan presentes. ¿Qué podemos decir del sector salud o de otro tipo de sectores que juegan un rol fundamental en la sociedad? La ciencia los necesita, la ciencia necesita de su talento, y yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros para poder sumarse ya sea al desarrollo de actividades, ya sea como aprendices, o si tienen ya ciertos conocimientos y quieren que algún modelo que ustedes conocen llegue a las aulas, pues los invitamos a ser parte de este proyecto que se llama Diseño de Actividades Didácticas que relacionan matemáticas, ingeniería, arte y tecnología. Ojalá que se animen, los esperamos.